Bien, chicos, vamos a empezar. Déjenme- Listo. Muy buenas tardes con todos, chicos. Me presento, mi nombre es Juan Sánchez. Soy el presidente de RAS, la Sociedad de Robótica y Automatización de IEEE. Este es nuestro capítulo estudiantil aquí en la SPOL. Y bien, vamos a empezar hablando sobre la introducción a las impresoras 3D. Antes de hablar como tal de los consejos que les tengo para acerca de cómo comprar una impresora 3D, cómo adquirir una, cómo iniciarse en todo este mundo, vamos a ver unos cuantos aspectos básicos. Primero, ¿qué es una impresión 3D? Y nosotros tenemos que una impresión 3D es un tipo de manufactura aditiva. Esto es diferente a la manufactura extractiva. Existen dos tipos de manufactura, a menos que nos consideren a nosotros. En la manufactura aditiva lo que hacemos nosotros es añadir capa tras capa de material hasta nosotros alcanzar una forma deseada. Esto es mediante un programa donde nosotros diseñamos todo el modelo que nosotros queremos y la impresora o cualquier otro sistema de manufactura aditiva lo que hace es ir añadiendo material para obtener la forma que nosotros queremos. Porque esto es lo opuesto a la manufactura extractiva, porque como ven aquí esto es al contrario. Tú tienes partes de un bloque de material y lo que vas haciendo es ir extrayendo partes hasta que obtengas la forma que tú deseas. Como ven allí en la imagen, tú puedes tener un bloque de madera y vienes con una máquina y vas extrayendo partes hasta que te quede la forma de lo que tú haces. De tal manera que tú generas residuos y esto es diferente, pues en la manufactura aditiva tú no generas ningún residuo, simplemente usas lo que tú quieres. No. Ok. Antes de seguir, cualquier pregunta que ustedes tengan pueden dejarla en el chat. Vamos a dar espacio más adelante para ir contestando sus preguntas. Y déjenlas nomás en el chat que ya luego les damos espacio para responder. Vamos a dar algunos espacios y también al final. Ok. ¿Cuáles son las aplicaciones de esto, de las impresoras 3D? Básicamente tú tienes una gran variedad de materiales para imprimir. Y dependiendo de eso es que va a la aplicación en la cual tú lo quieres usar. Empezamos por entre las más básicas, que es el prototipado. Tú creas con material plástico un prototipo de algún elemento que tú quieras utilizar para algún proyecto, o también se utilizan para lo que tiene que ver con decoración, con gadgets o cosas que tú quieras implementar en tu vida diaria. Por ejemplo, soportes para tu teléfono celular, soportes para que tú uses tu teléfono celular, lo coloques en tu carro, en la parte donde están los aires acondicionados, ese tipo de cosas, ¿no? El material que se utiliza aquí es el más común de todos los materiales, que es el plástico PLA. Ese es el material estándar. Ustedes se compran una impresora 3D y inmediatamente eso puede imprimir en material PLA. O normalmente ya te viene con un rollo de material PLA para que tú lo utilices, plástico PLA. Ese es un plástico biodegradable y sus características mecánicas son que no es tan resistente, pero sirve bastante bien para prototipos iniciales o para cosas en donde no requieras demasiada carga. De ahí el resto de materiales depende de lo que tú quieras, ¿no? También existe otro material de plástico llamado plástico ABS. Ese plástico es más resistente, pero ese es tóxico, ese sí es plástico puro, o sea que tú lo puedes utilizar para aplicaciones más mecánicas, donde requieras
más fuerza, someter la pieza a más fuerza. Ese tipo de aplicaciones suelen ser, por ejemplo, en robótica, como ven aquí, tú puedes ensamblar directamente sistemas robóticos utilizando impresiones 3D o utilizar sistemas robóticos que cumplan la labor de una impresora 3D. Aquí no se ve, pero estos brazos robóticos lo que están haciendo es, están imprimiendo en esta plataforma un material para quién sabe qué proyecto, ¿no? Se han visto, por ejemplo, algunas aplicaciones de esta tecnología, como esto acá, en lo que tiene que ver con aeronáutica, por ejemplo, ustedes lo ven acá, aeronáutica o ingeniería aeroespacial, existen cohetes completamente hechos mediante impresoras 3D. Tenemos también en el lado de los autos, en el sistema automotriz, en la industria automotriz, existen autos completamente impresos en 3D, a menos lo que tiene que ver con la carcasa. También sus aplicaciones se extienden más allá, lo que tiene que ver con ingeniería civil. Ustedes podrán ver aquí, esto aquí es impresión en cemento. Ya existen proyectos de imprimir casas, por ejemplo. En Estados Unidos, en China, se ha visto bastantes impresiones en 3D de casas o de edificios pequeños. Una aplicación bastante interesante es cómo se ha aplicado esto en Estados Unidos para imprimir casas a personas de escasos recursos. Lo último que vi fue que se alcanzaron a hacer 24 casas en un solo día, ¿no? Entonces, para que ustedes vean el alcance que esto tiene. Por otro lado, también tenemos la parte de las prótesis. Quien sea que haya estado interesado en robótica en algún momento habrá visto la parte de las prótesis, cuando tú tienes personas que están sin un brazo y tú tienes prótesis que les ayudan a esto, o personas sin una pierna. Todo ese tipo de cosas tú lo puedes hacer con impresiones 3D. Lo mejor de todo es que esto es personalizable. Tú lo puedes hacer de acuerdo a la fisionomía de una persona, dependiendo de las dimensiones de su pie, de las dimensiones de su brazo, su torso, dependiendo de donde tú quieras hacer la impresión. También tienes el máximo alcance que se ha hecho en cuanto a impresiones 3D hasta ahora, por decirlo así, más relevante para la humanidad, por así decirlo, es la impresión de órganos. Y aquí estamos hablando de un campo que es bastante reciente, ¿no? Y requiere bastante investigación y bastante rigurosidad en todo lo que se hace. Es la impresión de órganos. Incluso el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, se logró imprimir un modelo de un corazón en escala miniatura, pero utilizando células madre de un paciente. Esto aquí, cuando se logre dominar esta tecnología, eso va a ser una completa revolución, ya que eso solucionaría uno de los grandes problemas que tenemos, que es el uso de órganos. Imagínense ir a un médico y hacerte un cambio de riñón. Simplemente te imprimen uno y ya, y te lo colocan. No hay el problema de que tu cuerpo va a rechazar ese nuevo órgano porque estaría hecho con tus propias células. Esto aquí es uno de los campos más interesantes de aplicación de las impresoras 3D. También esto podrá mejorar conforme se vayan explorando nuevos materiales, materiales más resistentes. También existen impresiones 3D en metal, impresiones 3D en resina. Todas estas son variaciones, ¿no? Pero aquí hay que distinguir una cosa. Muchas de estas cosas que nosotros vemos acá, como les decía, impresión de cohetes, de órganos, de casas, son impresiones 3D a nivel industrial. Estas de aquí requieren máquinas bastante grandes que ya son de uso a nivel profesional, a nivel de industrias, a nivel completamente diferente, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa acá son las impresiones 3D caseras, las impresoras caseras, por así decirlo, las que tú puedes tener en tu casa y utilizar para tus proyectos, ¿no? Pero igual esto aquí era una breve introducción para que ustedes conozcan el alcance que esto tiene. Si ustedes se interesan en esto, quién sabe si algún día podrían estar involucrados en alguno de estos proyectos. Aquí podrían hacer grandes emprendimientos o ideas que podrían revolucionar la manera en cómo hacemos la industria. Otro componente bastante interesante de las impresoras 3D, de la impresión 3D en general, es que puede actuar en cualquiera de los dos campos de la manufactura, que es, tú puedes hacer manufactura industrial a gran escala, es decir, producir bastantes réplicas de un mismo producto utilizando una impresora 3D, simplemente ya tienes tu modelo establecido e imprimes a nivel industrial para vender o para cualquier negocio que tú tengas, o también va del lado más artesanal, en donde tú ya no haces una sola pieza e imprimes miles de estas, sino que imprimes cada pieza dependiendo de la aplicación específica. Por ejemplo, esto aquí es en el lado de las impresiones que tienen que ver con medicina. Porque aquí no todas las personas pueden tener una misma prótesis de pie, una misma prótesis de brazo. Entonces, esto aquí está hecho a escala de una persona. También se han llegado a imprimir huesos humanos, que estos dependen de la fisionomía de la persona la cual va a ser beneficiada con esto, ¿no? Entonces, ahí tienes los dos lados, el lado industrial y el lado artesanal.
Y es bueno que conozcamos esos dos ámbitos. Ahora, ¿qué software utilizan las impresoras 3D? Aquí nosotros tenemos dos partes, básicamente, dos tipos de software. Los software de modelado y los software de laminado. Los software de modelado como tal no los necesitas para utilizar tu impresora 3D. Tú los necesitas es para crear el objeto que quieres imprimir. Estos software, como dice modelados, donde tú modelas el objeto que vas a imprimir. Aquí tenemos varios softwares. Aquí empezando por los gratuitos y más fáciles de usar. Aquí están Tinkercad, FreeCAD, Blender. Son software gratuitos que tú los puedes encontrar en la web fácilmente. Tinkercad en especial, esto no requieres descargar nada. Simplemente entras en tinkercad.com, creas tu cuenta y tienes allí para hacer tus modelos en 3D. También tienes simuladores de circuitos, de Arduino y otras funciones más. Pero este aquí lo recomiendo bastante para las personas que recién están empezando en lo que es el mundo de las impresiones 3D, del modelado 3D. Es el que utilizamos nosotros aquí en RAS para enseñar a los nuevos voluntarios sobre impresión 3D. Es bastante intuitivo, bastante sencillo, lo recomiendo bastante. También está FreeCAD. Esto aquí también es para aplicaciones un poco más ingenieriles, ¿no? Esto aquí es similar a los software que están más acá arriba, Inventor, SolidWorks, que son para aplicaciones mecánicas. Este aquí también es gratuito, también es bastante sencillo, también lo recomiendo. Blender, este software de acá es más complejo. Este aquí también es gratis, tiene una comunidad bastante grande, bastantes personas que están sumadas a Blender, pero también es bastante complejo de utilizar, ¿no? Una vez que ustedes ya aprenden, bueno, ya pueden avanzar con más soltura, pero inicialmente Blender es algo un poquito más complejo, pero tú puedes aquí hacer tanto la parte impresiones que tengan que ver con lo artístico, por ejemplo, o modelados que no vayan a ser de una pieza mecánica, o también puedes crear piezas mecánicas o piezas que van a estar sometidas a fuerzas, ¿no? Entonces, es bastante versátil este software, bastante completo. Incluye también otras herramientas como son programación, puedes hacer animaciones, renderizado. Es bastante completo. La persona que lo llegue a dominar tendrá una herramienta muy poderosa para todo lo que tiene que ver con el modelado 3D. Y de allí pasamos a los softwares que ya son de pago, son softwares específicamente para diseños mecánicos. Tenemos acá el Autodesk, tenemos Inventor, tenemos SolidWorks. Estos de acá son software que funcionan mediante suscripciones. Ustedes pagan una suscripción para poder utilizar estos programas. Estos ya son para aplicaciones más industriales, más ingenieriles, profesionales, ¿no? Pero también si quieres hacer alguna impresión propia y tienes una suscripción, bien, te va a ser bastante útil. Tenemos aquí también Thingiverse. Thingiverse como tal no es un software de modelado, por eso le añadí aquí el repositorio online. Como dice, esto es una página en donde tú vas a encontrar ya documentos hechos por otras personas, archivos en 3D, diseños, tanto artísticos, mecánicos, prototipos, de todo. Thingiverse es una comunidad bastante grande. Si ustedes quieren empezar a imprimir y todavía no van a empezar la parte de modelado, lo primero es entrar a Thingiverse. Ahí encontrarán miles de archivos en 3D que ustedes simplemente pueden descargar de manera gratuita. No requieren iniciar sesión en nada ni crearse ninguna cuenta. Y es bastante recomendado, lo utilizamos todos. Y aquí pueden sacar sus primeras piezas para las primeras impresiones que hagan. De ahí vienen los software de laminado. Estos software son ya específicamente para la impresión en 3D, ¿no? Una vez que tú ya tienes tu modelo sacado de uno de estos softwares, tú lo que ahora vas a hacer es configurar los parámetros de la impresión en 3D. ¿A qué velocidad quieres tú que salga? ¿Con cuánta precisión quieres que salga? ¿Con cuánta temperatura quieres que se imprima? Todas las características, cualidades que tengan que ver como tal con la impresión en 3D, con el proceso de impresión, se hacen en un software de laminado. Como dice el nombre, de lo que hace esto es que lamina el objeto en 3D, lo hace en múltiples capas, que esas son las que va a ir imprimiendo la impresora. Valga la ronda, va a empezar a imprimirse, ¿no? No vamos a entrar tanto en detalle de cuáles son los parámetros que tienen que ver con las impresiones 3D, los de velocidad, alturas de capa, temperatura. Esto ya vamos a tener un curso más adelante, un webinar acerca específicamente de impresión en 3D, de software de laminado y de cómo calibrar una impresora. Entonces, atentos ahí en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando nuevos contenidos más adelante y nuevos webinars que también podrán ser de su interés. En el software de laminado, los principales son los que ustedes ven aquí. Cura es uno de los más utilizados. Este es el que utilizo yo personalmente. Es bastante sencillo, no requiere de grandes conocimientos, es gratuito y bastante recomendado.
También esto acá, Octoprint, también gratuito, muy fácil. Este acá, 3D Printer. Esta aquí es una página web, no tienen que descargar un software y también tiene la funcionalidad de que si ustedes conectan su impresora a una red, por ejemplo, lo conectan al internet de su casa, podrán utilizarla de manera remota. Esto acá más es una plataforma web, pero también sirve como laminado, como software de laminado. Este aquí también es bastante sencillo, más sencillo que Cura todavía, y lo recomiendo también para principiantes y personas que quieran empezar. Ahí tenemos, asimismo, como hablamos acá en los de modelado, tenemos aquí softwares que ya son de pago. Esos son para aplicaciones más profesionales. Autodesk NetFab. NetFab es bastante más complejo que los software que vimos anteriormente. Esto es, como todas las marcas de Autodesk, funciona mediante un sistema de suscripción. Antes funcionaba con un solo pago, ahora tienen una suscripción anual o mensual, en donde ustedes podrán acceder a funciones que son más se inmiscuyen en la parte del material, en su resistencia, en cómo va a resistir ante alguna fuerza externa, ¿no? Si ustedes son estudiantes de ingeniería o les interesan los proyectos de ingeniería, esto acá es el software de laminado que van a utilizar, pero esto acá se utiliza ya en impresoras, como decía antes, industriales. No son impresoras que tú puedes tener en tu casa o impresoras domésticas, sino que ya son impresoras que tienen el tamaño de una habitación, de una sala completa, porque son para aplicaciones industriales. Si en un momento están en una empresa que está empezando a implementar impresiones en 3D, puede ser que ustedes se topen con este software. Lo mismo con Simplify 3D. También ustedes aquí tienen un software de laminado bastante completo y bastante profesional para aplicaciones a gran escala, ¿no? Algunos de estos softwares ustedes no los van a utilizar, no van a trabajar con estos, pero los explicamos para que ustedes tengan una idea y quién sabe si más adelante estén involucrados en algunos de estos. Ya conociendo un poco de cómo funcionan las impresiones en 3D, del software, hablemos, me olvidé de mencionarlo antes, ¿por qué nosotros conocemos bastante las impresiones en 3D ahora? Esto es una tecnología que viene desde hace mucho tiempo, en realidad, tiene ya varias décadas con nosotros. Lo que pasa es que recién desde el 2009 se liberó la patente para que todas las personas puedan replicar el sistema de las impresoras 3D. Por eso es que nosotros recientemente, en esta última década, es que hemos escuchado bastante sobre esta tecnología, a pesar de que ya lleva mucho tiempo con nosotros, muchos años, ¿no? Ahora, eso es un poquito de las definiciones de las impresiones 3D, de cómo comenzaron y los software que vamos a utilizar. Ahora sí vamos a hablar como tal del hardware, de la impresora en 3D. Antes de avanzar en eso, no sé si hay alguna pregunta. Sofía, ¿confirma si hay alguna pregunta? Sí, tenemos dos preguntas. La primera es de Jorge Iñiguez. Él pregunta, ¿en qué momento debes utilizar una u otra manufactura de tipo de impresora, me imagino? Manufactura, menos que se refiere, a ver, si te refieres a esta parte del tipo de manufactura que tú vas a utilizar, esto ya depende específicamente de las aplicaciones a las cuales tú ya vas a utilizarlo, ¿no? Normalmente la manufactura extractiva se aplica más, tiene más aplicaciones industriales. Esta ya lleva un poco más de tiempo que la manufactura aditiva, ya que aquí como tal tú no tienes ciertos problemas que se presentan en la manufactura aditiva. Por ejemplo, acá tú añades capa por capa de material, ¿no? Y al final, el resultado final es que tú vas a tener unas propiedades físicas que van a ser diferentes a si este material fuera completamente sólido, ¿no? Si este material fuera un sólido macizo, tiene unas propiedades mecánicas que son más sencillas, por así decirlo, sencillas de estudiar, de predecir mediante modelos matemáticos. Eso es cuando tienes un sólido, como en la manufactura extractiva. Pero en manufactura aditiva, cuando tienes capa por capa, el análisis se vuelve bastante más complejo. Tienes que recurrir a otros métodos que son más complicados para hacer el análisis de fuerzas de los objetos que tú vas a imprimir, ¿no? Pero ya esos tienen que ver más a nivel industrial y a nivel de qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, también la manufactura extractiva no solamente sirve para los modelos en 3D, también puedes hacer grabados. Por ejemplo, las máquinas CNC son las más utilizadas en manufactura extractiva. Tú puedes hacer un grabado en madera, simplemente añadir letras, o grabados, por ejemplo, en carcasas de celulares. Así, ¿no? Depende de la aplicación. ¿Qué otra pregunta había, Sofía? No sé si respondí a tu pregunta con eso. Ahí me avisarás en el chat. Sofía, ¿qué otra pregunta había? Ya, la siguiente pregunta es de Pablo Cárdenas. Personalmente, ¿qué software de laminado recomiendas?
El software de laminado que yo recomiendo es Cura. Como les decía, ese es el software que yo personalmente utilizo. Es el primero que, de hecho, te viene ya en las impresoras en 3D. Cuando tú compras una, te viene una te viene una micro SD donde a veces incluye el software, el instalador para que tú lo instales y empieces a trabajar. Y es, como les dije, es bastante sencillo. Este de acá, 3D Printer, es más sencillo todavía, pero no lo recomiendo tanto porque al inicio tienes que configurar un poco algunas cosas y si tú lo que quieres es tener tu impresora 3D y quieres imprimir ya, de una entra con Cura. Los tutoriales en YouTube están bastante bien explicados, no requiere grandes conocimientos e incluso es configurable para que tú, conforme tú más vas aprendiendo, puedes irle añadiendo más características para personalizar. Inicialmente solamente te viene con algunos parámetros que tú tienes que configurar, unos pocos, y listo, ya puedes enviar tu documento a imprimir. Después tú puedes añadir configuraciones más específicas ya, de cómo quieres imprimir las cosas, pero esa es la ventaja, ¿cómo es? Es bastante versátil al conocimiento de la persona que lo esté utilizando. Entonces yo recomiendo este, y es de los más utilizados. No sé si hay otra pregunta, Sofía. Creo que alguien más hizo una pregunta. Sí, Cristian Bueno pregunta el NetBA, Netfab. ya, sorry. ¿Se utiliza en impresiones de casa? Netfab, la verdad es que nunca lo he utilizado. Tengo entendido que como es un software de Autodesk, ya lo utilizas en impresoras industriales, impresoras bastante grandes, pero no estoy seguro del formato de salida de los documentos en este. Si tú en este programa obtienes un documento tipo G-Code, que son los tipos de documento que tú utilizas para imprimir en 3D, entonces esos tú lo puedes cargar en una impresora y utilizarlo, en una impresora casera. Pero lo que no estoy seguro es la configuración, porque cuando tú entras en uno de estos software de laminado, lo primero que tienes que hacer es configurarlo de acuerdo a las características de tu impresora. Muchos ya vienen con características precargadas, como Cura, por ejemplo, por eso también lo recomendaba, porque te viene ya con algunas impresoras 3D más usadas, que simplemente tú seleccionas cuál es tu impresora 3D y ya te lo configura para esta, ¿no? Pero en este de acá no estoy seguro de cómo funciona en ese lado, porque les decía, esto es ya de aplicaciones industriales, ya es de pago, y no estoy seguro si lo puedes aplicar a impresoras caseras. Creo que no, yo te diría que no, pero eso ya tocaría investigar, porque ya es un software más profesional. ¿A Sofía alguna otra pregunta? No sé si ella. Por ahora creo que eso es todo. Ok, perfecto, entonces avanzamos. Bien, entonces ya conociendo un poco de esto, perdón, algo que me olvidé de mencionar es que en el software de modelado tú lo que descargas es un documento tipo STL. Tú descargas un documento que está el nombre .stl. Eso es lo que tú utilizas en el software de modelado. Ese es tu objeto en 3D. Ese archivo STL tú lo transportas al software de laminado, lo procesas y te trae como resultado un archivo .gcode. G-code se escribe. Ese es el que tú cargas en tu impresora 3D para ya empezar a trabajar. Bien. Ok, entonces mencionado eso, disculpen por ese detalle. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hablar ahora sí como tal de la impresora, lo que nos interesa. Aquí vamos a hacer uso de esta publicación que hicimos recientemente en nuestras redes sociales. El hardware de las impresoras 3D, esa es como que una especie de anatomía. Aquí tenemos algunos componentes básicos. Las impresoras tienen distintas formas, distintos sistemas, pero en general contienen una serie de componentes que sí son constantes en todas. Entre estos están, primero, la fuente de poder, que es lo que le alimenta energía a toda la impresora. Una fuente de poder suele ser de unos 20 amperios, de 12 voltios. También existen de 30. Ahí tenemos lo que es la pantalla LCD. Aquí es donde tú ves todo lo que tiene que ver con las operaciones que va a realizar la impresora. Aquí tienes pantalla LCD, tienes aquí unos botones que no se ven en la foto, pero aquí tú lo que haces es seleccionar el archivo que quieres imprimir y controlar todo lo que es el sistema de la impresora. Tienes tu extrusor, que es por donde como sale el material como tal. Aquí se calienta el material y empieza a salir. Tienes los motores de paso, que básicamente es lo que generan la potencia de todo el sistema mecánico, de todo el movimiento se genera a partir de los motores de paso. Son motores bastante precisos que se estudian bastante en electrónica y se utilizan bastante para este tipo de
sistemas, también para las máquinas CNC, que son las de manufactura extractiva que mencionaba antes. Luego tienes los ejes de transmisión. Aquí es por donde toda la potencia mecánica generada por los motores se transmite mediante estos ejes. Tienes tres, tienes X, tienes Y, tienes Z, ¿no? Estos aquí, ustedes lo van a poder ver, suelen tener estas barras metálicas, suelen tener otros sistemas diferentes que constan ya de armazones completos para cada eje. Eso ya depende de la impresora, ¿no? Pero en general muchas tienen este sistema bastante parecido. También están las impresoras tipo Delta. Esas no tienen ejes de transmisión así X, Y, Z, sino que funcionan mediante coordenadas, son coordenadas polares que utilizan, ¿no? Entonces, tú lo que ya tienes otros sistemas de ejes diferentes, pero esos no son los que vamos a tocar aquí ahorita. Esos ya los podremos conocer más adelante cuando hablemos en otros cursos que vamos a dar. Tienes también la cama caliente. Esta es la superficie donde tú ya realizas la impresión. Aquí es donde se sienta todo el material. Esta cama puede o no ser cama caliente, ¿no? Tienes algunas impresoras en 3D que simplemente esto acá está a temperatura ambiente, o tú lo puedes configurar en otras impresoras para calentarlo. Eso se utiliza a 60 grados normalmente. El calentar la cama se utiliza para que las piezas no se despeguen. Eso es uno de los problemas frecuentes, que es que las impresiones se despegan del área de la cama caliente, ¿no? Eso se soluciona con otros métodos que ya vamos a ver más adelante. Eso es de los problemas comunes, que les mencionaré más adelante cómo solucionarlos. Ahí tenemos lo que es la placa madre. Aquí esto es como en una computadora. Si estos son todos los elementos de su computadora, este es el CPU. Aquí está la tarjeta madre, donde están todo lo que es la inteligencia de esta máquina, la programación. De ahí tenemos el rollo de filamento. Este es el material que tú vas a utilizar para imprimir. Este rollo de filamento, en este caso, este es plástico PLA, que les decía, es el más común de todos, el que tú sueles encontrar en todos los lugares que tengan que ver con impresiones en 3D, pueden imprimir en ese material. Toda impresora puede imprimir en material PLA. De ahí tienes distintos otros materiales, tienes de otros colores, puedes imprimir en materiales que se parecen bastante a la madera, al mármol. Tienes también materiales flexibles, que tú imprimes algo y puedes hacer, por ejemplo, una carcasa para un teléfono celular, ¿no? Con un rollo de filamento PLA, lo que tú tienes es un objeto macizo que no lo puedes doblar, se rompe. Tú puedes comprar materiales flexibles que ya los puedes utilizar para aplicaciones que requieran doblar los componentes. Hay otros componentes que tenemos que le podemos añadir a la impresora 3D. Son sensores de autonivelado. Esto es lo que tú haces es para nivelar esta cama caliente, tiene que estar nivelada con el eje X. Si está desnivelado, que es decir, una parte del eje X está un poco más arriba y una parte de la cama caliente más abajo, lo que va a hacer es que se te van a despegar las piezas y no se te va a imprimir todo correctamente. Con un sensor, tú lo que haces es que esto lo hace de manera automática. La impresora solita se calibra y te avisa si es que alguna parte está fallando, ¿no? Esto, si no tienes este componente, lo tienes que hacer de forma manual. Esos no están aquí, por eso los añadí acá. Regulador de voltaje o fusible, esto es para proteger tu impresora 3D en caso que haya un corte de energía, ¿no? Un corte de energía, lo que hace el regulador de voltaje es evita que tengas un pico de voltaje en tu impresora y se dañe, o un fusible para protegerla directamente de algún corto o alguna sobrecarga. Tienes ventiladores extras que tú puedes añadir aquí en la fuente de poder o en la placa madre para evitar lo que es el sobrecalentamiento. Si tú tienes tu impresora en un lugar demasiado cerrado, un lugar demasiado caluroso, podrías llegar a tener algún problema con las fuentes de poder o las placas madre por sobrecalentamiento. Y MOSFET lo que son unas plaquitas que se añaden en la placa madre. Se utilizan también para protección, para que toda la energía que tú llevas de la fuente de poder no pase por la placa madre, sino que pase por estas plaquitas para protegerlas en caso de alguna sobrecarga. Bien, ahora hablando ya más específicamente de lo que nos tiene que ver con cuál vamos a comprar nosotros, vamos a hablar aquí del hardware de las impresoras 3D en cuanto al tipo. Tenemos dos tipos, impresoras de código cerrado o impresoras de código abierto, también llamadas open source. Las diferencias, eso es lo que vamos a analizar las diferencias de cada una. Básicamente, a nivel general, tienen que ver con lo que es costo, con lo que es el soporte que te da el fabricante y otras características más. Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Pero hablemos de las de código cerrado. Las de código cerrado, en primer lugar, no requieren ensamblaje. Sí, por eso se las conoce como plug and play. Simplemente tú la compras, te llega a tu impresora 3D, la colocas en un lugar, la conectas y listo, a jugar. Como dice aquí. Ya empiezas a imprimir inmediatamente. No requieres ensamblar, no requieres configurar nada. Bueno, sí configurar el software, ¿no? Pero a nivel de hardware de la impresora no requieres añadir nada. Simplemente empiezas a imprimir.
Esto hace que estas impresoras tengan pocos fallos de impresión, porque si esto ya está hecho por un fabricante, ya tiene todos sus parámetros bien configurados, los fallos de impresión son menos frecuentes. Tú lo que ya haces es simplemente imprimir y no vas a tener tantos problemas en cuanto a que se despegó algo de la cama caliente o que, no sé, la impresora está empezando a soltar material fuera del área de impresión. Ese tipo de problemas no ocurren porque esto ya está configurado para eso. Tienes carcasa y componentes más resistentes. Como ustedes ven acá, estas impresoras son cerradas. Tú lo que tienes es que te viene una carcasa en un cubo y listo. Tú simplemente llega a tu impresora, agarras tu bicho, lo conectas y empiezas a imprimir y ya no tienes que ensamblar nada porque todo esto es una sola estructura, ¿no? Eso hace que estos sean más resistentes. Normalmente suelen estar hechos de metal estas carcasas, cosa que no tienes tanto riesgo a que se te llegue a dañar algo. Y también es más estético, ¿no? Si tú lo que quieres es que se vea bonito en tu casa, llegan tus amigos, listo, mira, tengo mi impresora aquí, y llegas a presumirla, bueno, ahí está, se ve hermosa. Una de las desventajas es que son de mayor costo, ¿no? Al ser de un fabricante ya un poquito más profesional, por así decirlo, ¿no? Suelen ser de mayor costo que las impresoras que son open source, pero ahí considerando, ¿no?, las ventajas que tiene. Tiene también que la reparación solamente se realiza por el fabricante. Como decíamos antes, puedes tener pocos fallos de impresión, tú puedes tener pocos problemas con la carcasa, que algo se te rompa, pero si es que algo de esto te llega a ocurrir, tú no la puedes reparar por ti mismo. Esto aquí solamente lo hace el fabricante. Tú lo que puedes es que tienes tu garantía, la devuelves al fabricante para que te la repare y te la trae de nuevo. Pero esto también es una desventaja para, por ejemplo, personas como nosotros. Imagino que la mayoría aquí que vivimos en Ecuador no contamos con sucursales de estas marcas que lo que hacen es que te reparan la impresora con la garantía que te viene, ¿no? Entonces tú no tienes esta facultad de imprimir, de preparar cosas por ti mismo, de reparar cosas por ti mismo, perdón. No le puedes añadir ningún tipo de accesorio, nada. Tú simplemente empiezas y ya, y tu impresora es ahí, tal cual. Por ejemplo, si yo compro esta impresora que vemos acá, esta MakerBot, yo la compro y ahí, así, tal cual, ahí muere. No le puedo añadir nada más. Entonces, esa es la característica que tiene, es menos personalizable, ¿no? Entonces, esto es para aplicaciones donde tú más ya quieras es inmediatamente empezar a imprimir. Algunas de las marcas conocidas, de las más conocidas más que todos, aquí están MakerBot, Ultimaker, esta de acá, en 3SD. Estas son marcas bastante conocidas. Esta, al menos MakerBot, ofrece impresoras tanto de código cerrado como de código abierto. Tienen de todo tipo. Ultimaker también son bastante recomendadas. Existen muchas marcas más, pero estas son de las más conocidas, ¿no? Las más frecuentes. Cuando tú busques impresora 3D en Google o en cualquier página de compra, tú vas a encontrar alguna MakerBot o alguna Ultimaker, te van a aparecer de ley. Bien, ahí tenemos las de código cerrado. Ahora vamos a ver las de código abierto. Las de código abierto sí requieren ensamblaje, ¿no? Por eso se llaman impresoras DIY, Do It Yourself. Lo que te viene cuando tú compras una de estas es un paquete cerrado con un montón de piezas. Lo que tú vas a tener que hacer es que inmediatamente manos a la obra y listo, a aplicar lo que viste en Art Attack, a empezar a trabajar y armar tu impresora 3D. Aquí lo que sí tienes que invertir ciertas horas de trabajo, estar trabajando en tu impresora, colocando todas las piezas, siguiendo los tutoriales en YouTube, ahí hay muchos, entonces eso no es gran problema. Pero sí requiere más tiempo que una impresora de código cerrado, como decíamos, que tú solamente llegas, conectas e imprimes. Aquí no, tienes que empezar a ensamblar. Por eso mismo los fallos de impresión son más frecuentes. ¿Qué pasa? Que puede ser que durante el ensamblaje pusiste alguna pieza mal, algún tornillo lo pusiste mal, no nivelaste correctamente la cama, o algún otro problema que se presente sobre la marcha y puedes tener más fallos de impresión, pueden ser más frecuentes que cuando tienes una impresora de código cerrado. Aquí ya dependerá de qué tanto tú la habrás personalizado, esta impresora, o de qué tan bien tú la habrás ensamblado, ¿no? Pero puedes tener fallos más frecuentes, ¿no? Esto depende también del fabricante que tú utilices, que tú contrates para tu impresora 3D. Hay impresoras 3D de código abierto un poco más baratas. Esas, como ya sabemos, suelen tener más fallos porque lo más barato pues es más propenso a tener fallos. Las impresoras chinas, por ejemplo, son bastante frecuentes. También suelen tener bastantes fallos, pero tú las puedes personalizar para que se solucionen estos problemas. Esto depende también del costo de la impresora, del fabricante. Los componentes son menos resistentes.
los componentes que tú tienes acá para lo que es el armazón, o aquí la estructura, suelen ser de vinil o de fibra de vidrio, cosa que son menos resistentes que las de código cerrado, que son de metal, son una carcasa metálica, ¿no? Entonces eres más propenso a que alguna de estas piezas se te rompa. También tienen menor costo, esa es una ventaja, dependiendo del presupuesto de cada quien, tienen menor costo para que las personas las adquieran. Permiten mejoras y reparaciones, es lo que decíamos. Son más propensas a romperse alguna pieza, claro, si es que le das algún golpe grande, ¿no? Tampoco es que con un golpecito se te va a romper, pero sí podrían llegar a romperse, pero como dice aquí, permiten mejoras y reparaciones. Tú la puedes reparar por ti mismo. Algo se te dañó, bien, no hay problema, buscas en YouTube o te las ingenias, tú diseñas tu propia pieza y la puedes adaptar a tu impresora 3D. En Thingiverse, la plataforma que les indiqué acá atrás, Thingiverse, hay muchos modelos de piezas para casi todo tipo de impresoras 3D de código abierto. Tú solamente pones el nombre de tu impresora 3D y te aparecen ya piezas de repuesto que han sido hechas por otros usuarios. Sí les recomiendo bastante unirse a Thingiverse porque iban a conocer la comunidad bastante grande de impresión 3D y que tiene bastante soporte de otras personas, ¿no? Entonces eso, tú sí puedes directamente interactuar con todos los sistemas de la impresora. Puedes interactuar con su sistema mecánico, con su sistema eléctrico, hasta con su programación. La placa madre de una impresora 3D de código abierto, por eso tiene su nombre, código abierto. Tú puedes acceder al código fuente de esta. La conectas a tu computadora y puedes ver todo el código de cómo funciona. Y puedes editar cosas, cambiarle, por ejemplo, el idioma, cambiarle las características de la impresora, características de software, ¿no? Y tú puedes ya interactuar más con todos los sistemas, ¿no? Esa es una ventaja porque es más personalizable, más adaptable a tus gustos y mejorable también, pero también es la desventaja de si tú quieres simplemente imprimir rápido, ¿no? Tienes que dedicarle más tiempo. Eso también hace que tenga una ventaja grande de que tú puedes comprarte una impresora de bajo costo, si tu presupuesto no es tan grande, te compras una impresora de bajo costo, unos $250, por ejemplo, $200, y las impresoras de código abierto suelen estar entre este rango, entre $200 hasta $450, las más sofisticadas. Pero tú puedes comprar una de bajo costo y como estas te permiten mejoras y reparaciones, tú le adaptas más cosas. Una impresora 3D así, como tú la ves aquí, de fábrica, bien bonita, tú la puedes convertir ya en un arma bastante grande, ¿no? En una máquina bastante sofisticada, añadiéndole más componentes y más sistemas que te pueden ayudar a la seguridad de las impresiones, a la estructura de la impresora o a mejorar su calidad, como lo que decíamos acá del sensor de autonivelado. Esto acá tú no lo puedes añadir en una impresora que sea de código cerrado. Hay algunas que ya lo tienen, ¿no? Pero tú no lo puedes añadir porque esa no te lo permite. Bueno, no, las impresoras de código cerrado ya tienen su propio sistema de autonivelado, no requieres eso. En las impresoras de código abierto tú tienes que nivelarla, pero puedes añadirle un sensor para que te haga el trabajo. Bien, las marcas conocidas acá de impresoras de código abierto, tenemos las Prusas, ¿no? Aquí bastante popular son las Prusas i3. Esta aquí es un modelo de una Prusa i3. Tienes bastantes modelos de ese fabricante, estas personalmente yo tengo una de estas, una Prusa i3, ¿no? Entonces estas suelen tener un costo bastante aceptable, bastante asequible. Suelen estar entre los $200 a $300. Entonces es bastante buena si tú quieres inmiscuirte en todo lo que tiene que ver con esta tecnología. Las Ender, aquí tenemos lo que son el Xiaomi de las impresoras 3D. Estas es las que tienen la mejor relación calidad-precio. Tú aquí puedes comprarte una Ender 3, una Ender 5, son modelos de impresoras 3D y son bastante recomendadas si lo que tú quieres es un equilibrio entre las impresoras de código abierto y impresoras de código cerrado. Tienes como que las mejoras, los beneficios de cada una, porque el ensamblaje de la Ender no es tan complejo, no requieres tantas horas de estar ensamblando, pero también tiene la característica de que es de código abierto, tú también puedes editarle, puedes añadirle más componentes, entonces, y también su precio no es tan elevado, cosa que tú tienes una relación calidad-precio bastante buena, de las mejores marcas de impresoras 3D a nivel medio que han salido en el año pasado. Y también tienen las Anycubic, esas también son bastante buenas, bastante recomendadas. Ahí compiten bastante con las Ender, son muy recomendadas, también son de código abierto. Y también existen las más sofisticadas que se parecen más a las impresoras de código cerrado, ya que tú no
no requieres un ensamblaje tan complejo. Simplemente te viene la impresora en algunos módulos que tú simplemente los conectas y ya. No requieres grandes horas de impresión. Ahora, eso, un tema bastante importante, las horas de impresión. Tú puedes tener una impresora de código abierto que te dure desde unas 7 horas de impresión, 5 horas de impresión, 5 o 7 horas de ensamblaje, a impresoras que te lleven más de un día y medio. Por ejemplo, la mía, la que yo tengo personalmente, es una parecida a esta. Yo me tardé un día y medio en ensamblar todo, ¿no? Dando mis pausas para comer, cualquier otra cosa, pero es un ensamblaje más complejo, porque como ustedes la ven aquí, tiene un diseño un poco más rústico. Tú ves los cables por allí, ves los motores, ves todas las piezas, cosa que es un poco más complejo el ensamblaje, pero en las que son las Ender, las Anycubic, ya no son tan rústicas como las prusas, por ejemplo, cosa que el ensamblaje se te facilita un poco. Tú puedes tener unas 5 o 7 horas de ensamblaje bien dedicadas y puedes empezar a imprimir. Estas son algunas de las características. Y bien, ahora que ya sabemos de la parte del hardware, de cómo funcionan las impresoras 3D, vamos a hablar ahora sí lo que nos interesa a la mayoría, que es cómo elijo una. Entonces, antes de avanzar en esa parte, no sé si preguntas. Vi algunas preguntas por ahí, Sofía. A ver si me puedes ayudar, por favor. Sí, hay algunas preguntas. Espera. ¿Existen algunas impresoras de software libre que permitan hacer un cambio de extrusor por el de una máquina CNC para ser utilizadas tanto como CNC como impresora 3D? Bien, en las impresoras de software de código abierto, como les decía, tienen esa ventaja de que tú puedes añadirle lo que a ti se te dé la gana. Tú puedes aquí hacer hasta un arma si quieres, ¿no? Entonces, tú tienes que es completamente personalizable a nivel de código y a nivel de hardware. Tú puedes cambiar el extrusor y añadirle cualquier otro sistema que a ti te convenga más. Un extrusor de serie que te venga, tú puedes comprarte otro mejor y se lo añades, o incluso, como tú dices, añadirle un sistema de CNC, ¿no? Que me parece una idea bastante genial. Pero ahí tendrías que ver cómo personalizas la parte de la cama para que la cosa no se te mueva y todo, pero sí, el límite es tu imaginación en esta parte. Entonces, si tú quieres aquí ya inmiscuirte más en tecnología de impresión en 3D, en la parte mecánica, e integrar sistemas mecatrónicos en general que involucran código, electrónica y mecánica, las impresoras de código abierto te permiten eso. Entonces, tú allí puedes empezar a trabajar como tú quieras. De hecho, un dato interesante, la primera impresora en 3D, de las primeras impresoras en 3D de código abierto, fueron hechas hackeando una impresora normal, una impresora de tinta de las que nosotros conocemos. Las personas que fabricaron esto, Scott Cramp se llamaba una de las primeras personas que hizo esto. Ellos hackearon una impresora de tinta y algunos de sus componentes lo que hicieron es extrajeron bastantes cosas y sus componentes los modificaron para convertir eso en una impresora 3D. Entonces, para que vean el nivel de personalización que tú puedes hacer. Incluso, yo he visto bastantes videos de personas que fabrican sus impresoras 3D. Porque sí, esto es completamente fabricable, por así decirlo. Tú puedes literalmente comprarte una impresora 3D e imprimir una impresora 3D, ¿no? Por cierto, hay un meme que dice, cómprate una impresora 3D, imprime una impresora 3D, luego vende tu primera impresora 3D y así ganas. No lo hagan, no funciona, yo lo intenté, no funciona, pero puedes intentar fabricar otra impresora. Incluso hay videos de personas que lo hacen con desechos, ¿no? He visto un video de una persona en África que creó una impresora 3D a partir de desechos en un deshuesadero, para que vean el potencial que esto tiene, ¿no? En lugar de ponerse a ver videos de personas que hacen piscinas en bosques en África, vean videos de cómo hacer una impresora 3D, les va a servir más. Entonces, eso, tú tienes ese componente de que es más personalizable. Sofía, ¿hay otra pregunta, por favor? Sí. La siguiente pregunta dice, ¿existen impresoras 3D que usan biotintas para crear tejido humano? ¿Qué diferencia existen con las que usan PTA? PTA, me imagino que se refiere a PLA, pero bueno, asumiendo que se refiere a PLA, esas impresoras como tal, las impresoras que ya llegan a imprimir tejido humano o incluso córneas, sistemas ya
que representan órganos, son impresoras que son mucho, mucho, mucho más precisas, ¿no? Allí la precisión que tienen que tener es mucho más grande. Una impresora de estas acá, de código abierto doméstica, no se compara a la precisión que tiene una impresora que ya va a imprimir tejido humano. Esas también tienen bastantes modificaciones en lo que es el extrusor, lo que es la gama caliente, la fuente de poder. Todo eso es un sistema diferente, completamente diferente, ya que la precisión que deben de tener es bastante grande. Ten en cuenta que tú estás haciendo algo que literalmente otra persona lo va a utilizar en su cuerpo y no puede tener fallas. Esas impresoras ya son a nivel de investigación, se utilizan en universidades que están encargadas de esto, de investigación. No son impresoras que tú las puedes comprar o adquirir fácilmente y tenerlas en tu casa para labores domésticas, no. Son completamente diferentes en cuanto a su sistema y a la manera en cómo se crean sus archivos. Lo que decíamos antes del software de laminado, eso también requieren software mucho más complejos, que ya están adaptados para imprimir tejidos o cualquier pieza que vaya a ser utilizada para fines médicos. O por ejemplo, huesos humanos. Eso también son completamente diferentes en cuanto a la precisión de la máquina y también al costo, obviamente. Eso, Sofía, otra. Sí, ¿qué impresora recomiendas para iniciar en la impresión 3D? Esa pregunta la voy a contestar más adelante. De hecho, es en la sección siguiente. Ya vamos a ver eso de cómo elijo una impresora 3D a partir de todo lo que les hemos dicho. Tenme ahí esa pregunta en pausa que ya se las voy a responder. Otra, hasta mientras. Ok, dice, existen librerías en código C de la capa más alta de impresión 3D. Es decir, se pueden realizar el control de los 3 motores paso. Entonces, ¿existe una librería que permita interpretar el archivo de salida del software de laminado? Sí. Es que, de hecho, eso es lo que hace el software que ya tienen las impresoras 3D. No sé si con interpretar el software, la salida del software de laminado te refieres a ese archivo que te sale, el G-code, que es lo que tú sacas de un software de laminado, cómo interpretarlo en una máquina para que genere sus movimientos, ¿no? Entonces, eso es de hecho lo que hace el software de un sistema de manufactura. Te extrae este archivo G-code y a partir de ese, con un software que está cargado en la placa madre de la impresora, lo que hace es que lo interpreta para que los movimientos de los motores de la impresora 3D se adapten y puedan generar muevan los ejes para generar la forma de la pieza que tú quieres, ¿no? Eso es programación asistida por computadora. Eso es bastante utilizado. Se utiliza no solo aquí en impresión 3D, sino también en todo lo que es la manufactura extractiva también. Eso es bastante aplicado en la industria. Entonces sí, la respuesta es sí. Tan a fondo, la verdad, no te podría contestar ya específicamente cómo lo hace, pues eso ya es un terreno bastante profundo, involucra programación bastante de bajo nivel, pero ahí está la cosa, ¿no? Todo esto es investigar e ir aprendiendo poco a poco. No sé si hay otra pregunta, Sofía. Sí, la última pregunta dice, en nuestro mercado y en el caso de la Prusa i3 MK3S, ¿resulta mejor importarla o comprarla aquí en el país? La Prusa i3, bueno, esa también es otra pregunta que voy a contestar más adelante, ¿no? Pero eso no sé si la voy a contestar más adelante porque aquí tengo una manera en la que ustedes mismos también podrán llegar a responderse esas preguntas, ¿no? Entonces, ténmela ahí también y ahorita la voy a responder de manera indirecta, pero ya luego te contesto también ahí al final específicamente esa de la Prusa MK3. Entonces, vamos a ver ahora sí ya específicamente de cómo yo elijo mi impresora 3D. Bien, ya sé cómo funcionan, ya sé cómo funciona el hardware, cómo funciona, cuáles son los tipos. Quiero elegir una, cómo empiezo en esto. Y esto va a depender de qué es lo que tú quieres hacer y cuáles son cuál es tu situación, ¿no? Aquí para eso les hice como una especie de tabla. Aquí tenemos, dice, quiero, algunas cosas que tú tienes en este momento que tú quieres hacer con tu impresora 3D y vamos a irlas clasificando de acuerdo a las de código cerrado y código abierto. La primera, el recurso más importante que tenemos todos aquí, el único que no podemos comprar, que es el tiempo. Si yo tengo poco tiempo para dedicarme a esto, dedicarme a la impresión 3D, a modificar cosas, a reparar cosas, no quiero estarme partiendo la cabeza
averiguando por qué mi impresora 3D está haciendo ruido, no tengo tiempo para eso, pues tengo una impresora de código cerrado. Porque como les decíamos, simplemente compras, conectas e imprimes. Entonces, si tú tienes poco tiempo para esto, no quieres estar dedicarle demasiado a la impresión en 3D, entonces a los problemas de la impresión en 3D más que todo, una impresora de código cerrado. Si ese no es tu caso, pues entonces la impresora de código abierto. Esto aquí a ustedes, sí ya se los dejo a que, aquí puse un caso estándar, un caso equilibrado, 3 y 3, pero ya se los dejo a que ustedes, cuando vayan a comprarse su impresora 3D, cuando quieran elegir una impresora 3D, háganse su propia tabla y hagan como que un análisis de pros y contras. Y ustedes van a ver, si tienen más respuestas de código cerrado, se compran una de código cerrado, más respuestas de código abierto, una de código abierto, ¿no? Aquí lo que puse son algunas situaciones como que las más comunes, pero ustedes ya lo podrán personalizar dependiendo de qué cosas crean que ustedes que son más importantes. Aquí yo puse las más comunes. Tiempo, por ejemplo, la que decíamos. La otra es aprender. Si lo que yo quiero es aprender sobre impresión en 3D, o sea, ustedes, aparte de imprimir objetos, quieren aprender cómo funciona toda esta tecnología. Quieren crear cosas nuevas, como lo que me decían anteriormente de cambiar un extrusor de impresora 3D por uno de máquina CNC. Pues, si tú quieres aprender a hacer todo eso, en la parte de ingeniería, de programación, de parte mecánica, una de código abierto, obviamente, porque una de código cerrado tú no puedes hacer nada de esto. Simplemente es para de una imprimir. Con una impresora de código abierto tú sí tienes acceso a todos los sistemas que tienen que ver con la impresora 3D. Por eso es que tú las puedes fabricar, ¿no? De hecho, es un requisito casi que si tú quieres en algún momento llegar a fabricar tu propia impresora 3D, cómprate primero una impresora 3D de código abierto, aprende cuáles son los problemas que sueles tener en una impresora de estas, porque los vas a tener, te los digo yo que tengo una, vas a tener problemas de impresión en 3D, cosas que vas a tener que modificar y claro, te va a requerir tiempo eso, te va a requerir horas de estar allí modificando cosas, averiguando cómo funcionan, pero al final es un aprendizaje bastante grande que te va a servir no solo para la impresión en 3D, sino también para la ingeniería en general. Si estás estudiando alguna ingeniería relacionada a esto o simplemente te interesan los proyectos de tecnología, esto es bastante bueno para aprender. Lo vas a poder aplicar en muchos otros proyectos, lo que aprendes aquí en impresión 3D. Si tú quieres enseñar a otros, por ejemplo, tú tienes alguna escuela, eres algún profesor, quieres enseñar, o algún profesor de universidad, profesor de colegio, quieres enseñar manualidades o enseñar a hacer piezas mecánicas. Si quieres enseñar a otras personas con una impresora 3D, una de código cerrado, porque no puedes estar teniendo problemas con la impresora a mitad de una clase, por ejemplo, o cuando quieres enseñarle algo a otra persona. Entonces tú aquí requieres tiempo y simplemente quieres enseñar a otros cómo funciona el modelado en 3D, cómo funciona la impresión en 3D, necesitas una de código cerrado para evitar estos problemas, ¿no? Lo ideal, de hecho, sería que tú tengas una de código cerrado, al menos en un inicio, y también una de código abierto para que puedan conocer más los sistemas y cómo funciona todo, ¿no? Pero esto también ya depende del presupuesto. Pero en general, si quieres enseñar a otras personas o tenerlas en una institución educativa, adquirir impresoras en 3D para que los estudiantes puedan aprender, una de código cerrado, para que no tengas ese problema de las impresoras de código abierto. Bajo presupuesto, esto pues obviamente de lo más importante para nosotros, el presupuesto que nosotros tenemos para una impresora 3D depende bastante la compra de la impresora 3D depende bastante de esto. Entonces, si tienes bajo presupuesto, ¿no? Ahí te recomiendo una impresora de código abierto, pero no lo puse de primero porque esto depende también bastante de qué es lo que tú quieres hacer. A la final, si tú tienes una impresora, tienes bajo presupuesto, pero te compras una impresora de código abierto, depende de cómo tú la uses, o si se te llega a dañar algo, podrías gastar más que una impresora de código cerrado, ¿no? Entonces ya depende de cómo el uso que tú le des. Pero yo en sí recomiendo, si las otras opciones que tú tienes acá, tú consideras que tienen más peso que el presupuesto, ahí tratemos de ahorrar y comprar una impresora que vaya acorde a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Es un poco de sacrificio, pero las ventajas van a ser bastante grandes. Si tú de verdad quieres aprender y modificar cosas y aprender sobre proyectos de tecnología, pues cómprate una de bajo presupuesto, una de código abierto de un presupuesto un poco más alto, ¿no? Pero depende más de los otros componentes, ¿no? Entonces lo puse aquí también, ¿no? Pero igual no tomen sus decisiones simplemente en base a su presupuesto. Tómenlas considerando todo lo demás. Ustedes hagan un equilibrio.
Lo siguiente es hacer negocio. Esto también es algo bastante común, más que todo. Ahorita se está viendo bastantes emprendimientos por allí de impresiones en 3D. Si tú lo que quieres es hacer tu propio negocio de impresión en 3D o crear cosas que tú puedas luego vendérselas a otras personas, una impresora de código cerrado es lo más ideal, porque no te vaya a pasar que tienes algún cliente o alguna impresión que hacer y te ocurre algún fallo. Entonces, si tú quieres hacer negocio, una impresora de código cerrado es lo más ideal. Simplemente la compras, conectas y empiezas a imprimir y no vas a tener que someterte a algún problema que te ocurra y vas a tener que gastar tiempo, gastar dinero, podrás quedarle mal a algún cliente, perdón, si es que algo te falla. O también si tú, por ejemplo, aquí también entra la parte de lo que decíamos acá, enseñar a otros. Si tú quieres hacer negocio o tenerlo, por ejemplo, en un laboratorio de una universidad, teniendo una larga cadena de impresoras en 3D, te conviene tener impresoras en 3D de código cerrado, que no se te vayan a dañar. Imagínate el peor de los casos, que todas tengan algún fallo. Vas a tener que dedicar tiempo a estar revisando qué es lo que les está ocurriendo. Entonces, si tú no quieres tener ninguno de esos problemas y quieres obtener dinero, algún presupuesto extra a partir de las impresiones en 3D, una impresora 3D de código cerrado, para que te evites todo lo que te pueda ocurrir. O podrías también comprar una impresora de código abierto, pero vas a tener que dedicarle tiempo a añadirle mejoras, ¿no? Empezar a vender piezas con una impresora de código abierto que te viene de fábrica es más susceptible a que te ocurra algún fallo. Entonces tú vas a tener que dedicarle un poco de tiempo a personalizarla, a mejorarla, a imprimir piezas y que te asegures de que todo va a salir bien. Entonces, ahí ustedes también ya lo harán el correcto equilibrio de qué es lo que ustedes quieren y lo van a ir tachando la mejor opción para ustedes. Lo último es imprimir en muchos materiales. Como decíamos antes, tú tienes no solo el plástico PLA, que es el más común para las impresoras en 3D, tienes otros materiales que decíamos, el flexible, impresiones en material que parece madera, en material que parece mármol, materiales ya un poco más sofisticados. El plástico ABS, que decíamos antes, que es el material más resistente que el plástico PLA, ¿no? Muchas impresoras de código cerrado no pueden imprimir en este material. Ese es un punto a favor de las de código abierto. Normalmente suelen tener más aceptación de otros tipos de materiales para imprimir, de otros tipos de filamento. Entonces, claro, también existen impresoras de código cerrado que aceptan gran variedad de materiales de impresión, pero ahí lo que pasa es que le da su presupuesto, ¿no? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un bajo presupuesto, pero quieres imprimir en muchos materiales, una impresora de código abierto es su alternativa, porque ahí tú tienes imprimir en varias cosas y no tienes que gastar un presupuesto bastante elevado en una impresora de código cerrado, que no te permite tanto con una impresora que no sea tan cara, no vas a poder imprimir en tantos materiales. Un componente que no añadí aquí, que ahorita me estoy acordando, es por ejemplo lo del envío, el tema del envío. Cuando tú la compras en el extranjero, por ejemplo, nosotros que estamos, la mayoría me imagino, acá en Ecuador, la compramos en Amazon para que nos traigan de Estados Unidos, una impresora de código cerrado, como literalmente es un bloque inmenso, es más difícil de traer que una de código abierto, que te viene desarmada y te cabe en una caja de un tamaño que entra perfectamente en una maleta. Una impresora de código cerrado tú no la puedes traer en una maleta, te tiene que venir en una caja bastante grande de tu casa que van a pensar que traes un muerto allí. Entonces es diferente la parte del envío. Entonces eso tienen que considerar, ¿no? Si ustedes van a comprarse una de código cerrado y tienen el presupuesto para que les traigan una de estas desde el extranjero, porque el precio va a ser más elevado con esta carga, pues entonces ahí sí no hay problema. O si no, si quieren una de código cerrado, lo que más les recomiendo es comprarla en el lugar donde ustedes viven, ¿no? Entonces, esa es la alternativa para evitar ese costo elevado de lo que es el precio del envío. Eso también ya lo voy a explicar más adelante, la parte de cómo comprarla, ¿no? Pero aquí, por ahora, esos son algunos parámetros que deberíamos de considerar. Ustedes les recomiendo hacer esto mismo, hacer esta tablita, poner código cerrado, código abierto y añadir acá los parámetros que ustedes consideren más importantes y hacer un equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, como la situación de acá, tengo un equilibrio completo? No tengo ni a favor ni de ninguna ni de la otra. Entonces, ahí lo ideal es comprarse las impresoras que les decía de código abierto, pero que son un poco más sofisticadas, que ya rondan los $350, $400, porque mantienen un equilibrio de las dos situaciones. Tú no vas a tener que invertirle tanto tiempo a esta ensamblándola o con problemas, ¿no? Pero
no vas a tener que invertirle tanto tiempo, pero también va a ser de código abierto, también le puedes modificar otras cosas, entonces tienes un equilibrio allí. Aquí lo que ustedes, por eso puse hasta de fondo, aquí se ve de fondo, esta es una Ender 3, está en Amazon en $300. Como les decía, esto es como el Xiaomi de las impresoras 3D, tiene una calidad bastante buena, muy buena la calidad de la Ender 3 y un precio bastante aceptable, $300. Es bastante bueno, está bastante equilibrado. Muy, muy bueno para la calidad que te ofrece esta impresora. Entonces, tú tienes aquí un balance bastante bueno entre tiempo de impresión, tiempo de ensamblaje, entre personalización de la impresora. Entonces, te recomendaría esta. Si tú lo que quieres, o por ejemplo, si eres un novato en lo que tiene que ver con la impresión en 3D y quieres aprender, pero no tienes tanto tiempo, no quieres dedicarle tanto tiempo, cómprate una Ender. Es perfecto para esto. O si tienes un poco más de presupuesto, pero también quieres que sea abierta, cómprate una Ender 5. Esa es reciente, es del año 2019 y también tiene una calidad bastante buena, el precio un poco más alto, pero igual eso lo vale completamente. El tiempo de ensamblaje de esta ronda las 7 horas. En una tarde, por ejemplo, que tú te dediques a ensamblarla, lo completas, no tienes ese problema. De allí vamos, ahora sí. Entonces, ya supongamos nosotros ya hicimos nuestra balanza, ya sabemos el tipo de impresión de impresora que nosotros queremos. Ahora, ¿dónde la compro? La pregunta. ¿Dónde la compro? Esto va a depender de dos cosas. Una, si tú estás en el extranjero, estás de viaje, o si no estás de viaje, si estás en tu país natal, por ejemplo. Si tú estás, por ejemplo, las personas que están en Estados Unidos, si alguno de ustedes en este momento está en Estados Unidos y quiere comprarse una impresora 3D, Amazon es la mejor opción para esto, ¿no? A no ser que conozcan las páginas directamente de los fabricantes, pueden entrar a estas, pero si ustedes no conocen tanto de esto, de cuáles son los fabricantes que hay, entren en Amazon y busquen ahí impresoras en 3D y les salen un montón de modelos, ¿no? Entonces, esta es una opción bastante buena. Si ustedes, por ejemplo, están allá en Estados Unidos y quieren comprarse una y traerla a su país, la piden para que se las lleven al lugar donde se están residiendo, a su lugar de residencia, y allí la van a poder adquirir muy, muy rápido, muy fácil, no hay tanto problema. Si están ahora en su país, lo que sí les recomiendo es Mercado Libre. No le tengan miedo a Mercado Libre. Muchas personas no confían al menos acá en Ecuador, muchas personas no confían en Mercado Libre, pero Mercado Libre sí es un buen lugar para comprar. De hecho, lo que tienen que saber es a quién comprarles. Lo que sí les recomiendo, donde sea que ustedes la compren, en cualquier plataforma web para comprar, sea incluso aunque no tenga que ver con impresoras 3D, cuando sea lo que sea que vayan a comprar mediante una página web, dense cuenta de quién la vende. Dense cuenta de que la persona que lo está vendiendo no es una persona común, sino que es una empresa o una compañía que les está vendiendo esto, que les va a dar algún tipo de garantía o que es alguna marca que ya es reconocida. Y fíjense en la reputación de este vendedor. Esto es bastante importante porque el problema, lo que más tenemos acá, al menos en Ecuador, es la desconfianza de las personas a que los estafen, ¿no? Entonces tú asegúrate que sea una marca que tú sepas que tiene un local en tal lugar, que tiene un número de teléfono tal y que tú podrás ir allá ante cualquier problema, ¿no? Entonces asegúrense de esto. Si tú estás en tu país, Mercado Libre, porque el costo por traerla del extranjero, pues suele ser elevado, más que todo si tú tienes, como decía, una impresora de código cerrado y tú la quieres comprar en el extranjero, mejor comprarla en tu lugar, en el Mercado Libre, en tu mercado, en tu país, que te va a resultar un poco más cara que lo que tú lo encuentras en Amazon. Normalmente, por ejemplo, si tú lo encuentras en 250 en Amazon, acá la encuentras en 300. Pero a la final el costo del envío y también el riesgo a que algo te falle en el envío, que algo se te pierda, pues te evitas eso, ¿no? Más que todo, lo que sí les recomiendo, si ustedes están aquí en Ecuador y quieren comprarse una impresora de código abierto y no quieren que demore tanto esto y no quieren gastar demasiado, cómprensela en Mercado Libre, sí se los recomiendo. Si se van a Estados Unidos y quieren comprarse una impresora de código abierto, ahí cómprensela en Amazon y que se la lleven a su lugar de residencia y la traen ustedes en sus maletas. Eso es lo que sí les recomiendo. Ahora, si tú ya estás en Ecuador y quieres comprar en el extranjero, pero no quieres que no sea tan caro, ¿no? Entonces cómpratela en AliExpress también. AliExpress lo que pasa es que aquí los precios son bastante buenos, son bastante baratos, estuve revisando y son bastante buenos, pero los tiempos de entrega sí demoran bastante. Imagínense, ahorita peor con esta situación de la pandemia, sus paquetes les van a llegar quién sabe en cuánto tiempo. Entonces, en meses tal vez.
Entonces, si ustedes quieren comprar una de estas y, bueno, no quieren gastar un dineral demasiado grande, pero no tienen problemas con esperar tanto tiempo, cómprenla en AliExpress. Esa sería mi recomendación. Entonces, estas son las tres que yo recomendaría, dependen de dónde tú estás. Y ahora tenemos acá lo que son los tips de empaquetado. Esto acá es si tú estás en el extranjero y quieres comprar tu impresora allá. Esto es específicamente para estas personas. Si tú estás en el extranjero, por ejemplo, me fui a Estados Unidos, bacán, quiero comprarme mi impresora 3D, aquí algunos consejos. Primero, cómprala antes que otras cosas. Tú llegas, si tú estás seguro de que te quieres comprar una impresora 3D y ya sabes cuál es la impresora 3D que te vas a comprar, que por cierto, les recomiendo pensar eso antes de irte de viaje. Si tú ya sabes qué impresora te quieres comprar, ya estás seguro de que quieres comprar una, llegas allá y lo primero que tienes que hacer es comprarla. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando tú viajas al extranjero, algo bastante importante es el peso de tus maletas. Y una impresora 3D, así sea desarmada, tiene un peso considerable. Entonces ustedes se compran primero su impresora, la guardan en su maleta y a partir de allí ya empiezan a considerar el peso de su maleta para que no les cobren de más en los aeropuertos, ¿no? Depende también de su aerolínea. Hay unas que tienen un límite de peso más arriba de otras que empiezan a cobrarte mucho por cada kilogramo de peso que tú pongas. Entonces esto es importante, cómprenla primero para que a partir de allí ya vayan considerando su peso y no vaya a ser que tengan problemas de que la compraron al final y resulta ser que con su impresora 3D el peso de su maleta excede el peso límite de la aerolínea. Entonces ahí van a tener un problema, van a tener que dejar alguna cosa o algo. Por eso mi recomendación, cómprenla primero. Envolver en ropa, esto de acá es de verdad, ¿en serio? Si ustedes se compran una impresora que es de código abierto, llevarla en el paquete, puede ser que el paquete no quepa en su maleta, ¿no? Porque a veces sí son un poco más grandes, depende de la impresora que te compres. Pero el problema es la aduana. Entonces tú vas a tener un problema de que no estoy tan al tanto dependiendo de hacia dónde tú vayas a viajar, qué tantos problemas te vayan a hacer por esto. Pero lo que yo les recomiendo es para evitarse cualquier situación de que no les dejen llevar su impresora 3D, quiten las piezas y envuélvalas en ropa. Envuélvalas en ropa, eso es por ejemplo lo que yo hice con la mía, que es también una de código abierto. Quité todas las piezas, las envolví en ropa y allí las metí dentro de la maleta o en varias maletas, ¿no? Para evitar estos problemas de que tienes una caja bastante grande y no te la dejan llevar, entonces no vas a poder evitarte cualquier situación. Eso es lo que sí les recomiendo, pero si van a hacer esto, tengan en cuenta la cantidad de piezas, como dice acá. Lo peor que te puede pasar es que no lo peor, lo más común que te puede pasar es que alguna pieza no te llegue, porque en alguna maleta alguna cosa se perdió o se te quedó alguna pieza que tú envolviste en una media o algo y la dejaste por allí y se te perdió o no te llegó. Entonces, ustedes tengan en cuenta bien cuántas piezas son las que están trayendo, en cuántos paquetitos ustedes las están dividiendo su impresora 3D, en cuántas pilas de ropa las están dividiendo, para que cuando lleguen a su hogar, lo que hagan primero es, bien, vamos a revisar si tengo todas mis piezas. Ah, no, me falta una, entonces listo, vamos a ver, ya ensamblando van a ver qué pieza es la que les falta. Y a la final, si es una impresora de código abierto, como son piezas, como les decía, las impresoras de código abierto, tú puedes encontrar repuestos en internet. Si a la final te falta algo, tú puedes imprimirlo o puedes ir a alguno de estos locales que les decía, que hacen impresiones en 3D, ¿no? Enviarles el archivo y que te lo impriman y tú ya puedes seguir ensamblando. Entonces, pero sí ténganlo en cuenta bastante, tengan en cuenta todas las piezas. Muchas tienen piezas bastante pequeñas. Normalmente las impresoras chinas o las impresoras que son de más bajo costo suelen venir con más piezas. Entonces es más propenso a que se te pierda algo. Ya, eso de allí, eso en cuanto a tips de empaquetado, tips de envío. Y finalmente vamos con los tips de ensamblaje. Esto ya tienes tu impresora 3D, estás en tu casa y ya vas a empezar a armar. Aquí algunos tips que yo considero que son cosas que tienes que tener en cuenta, que algunas yo no las hice, por eso también se las digo. Primero, ten paciencia, lo que es fundamental esto, porque si tú empiezas a ensamblar tu impresora apresuradamente, puede ser que coloques alguna pieza mal, que no aprietes correctamente algún tornillo, alguna tuerca, y al final eso te va a estar dando problemas. Entonces, ten paciencia en el ensamblado. Tú ten en cuenta que si vas a llegar a imprimir, no te preocupes por eso, y hazlo teniendo cuidado en todo lo que haces.
siguiendo al pie de los tutoriales que tú estés viendo, porque eso es el siguiente consejo. Sigue tutoriales en YouTube. Tú sigue al pie de la letra lo que encuentres allí. Tú vas a encontrar, ahí existen muchos tutoriales, tú pones simplemente el modelo de tu impresora y ya te dan una guía completa de cómo ensamblarla. Entonces tú sigues tus tutoriales al pie de la letra. Si tú intentas armarlo solo, puede ser que lo consigas o puede ser que no y que termines armando otra cosa o que lo termines ensamblando mal. Algunas impresoras te vienen ya con las instrucciones allí, te viene con un documento digital para que tú tengas instrucciones de cómo ensamblarla. Depende, si la impresora no es tan compleja, ¿no? Si no es tan rústica, por así decirlo, puedes seguir uno de estos manuales, pero lo que más recomiendo es seguir los tutoriales en YouTube. Están muy bien explicados y no hay cómo perderse. No requieres tener ningún tipo de conocimiento previo, no tienes que saber de electrónica o de mecánica, nada. Simplemente sigues el tutorial y todo te va a salir bien. Ordena tu entorno, esto también es importante. Si tú empiezas a ensamblar tu impresora en una mesa donde tienes todo regado, donde tienes un montón de otras cosas, es bastante posible que se te llegue a perder algo. Si te llega a perder alguna tuerca, algún tornillo o alguna cosa y te llega a faltar y ya luego te das cuenta y no, difícil que lo encuentres. Entonces, cuando estés ensamblando, ordena tu entorno. Es algo difícil porque son bastantes piezas que te vienen algunas veces, pero manténlo ordenado porque así también vas a tener menos tiempo de ensamblaje, ¿no? Si tienes todas tus piezas ordenadas y las tienes a la mano, fácilmente puedes seguir ensamblando y no te vas a llevar tanto tiempo. Ya una vez que tú tienes ensamblada tu impresora, aquí ya cuando quieres hacer tus primeros trabajos, lo que sí les recomiendo es configuren el software correctamente. Como les decía, en el software de laminado, tú una vez que empiezas en estos, tienes que configurar la impresora que tú vas a utilizar. Ahí tú configuras sus parámetros, su área de impresión, el modelo de la impresora que es, cuántos extrusores tiene. Todo esto tienes que configurarlo para que el modelo te salga correctamente. Si tú no lo haces, por más bien ensamblada que esté, tu impresora puede ser que termine o imprimiendo fuera del área de impresión o simplemente no funcionando. Entonces, esto es de vital importancia. Asegúrense de configurar correctamente el software para la impresora que ustedes tienen. Incluso hay veces que los modelos específicos de las impresoras que ustedes tienen no están en el software de laminado. Por ejemplo, Cura, que es el que les decía, el más utilizado. El modelo de impresora que ustedes compren tal vez no esté allí en la plataforma, pero ustedes pueden configurarlo. Pueden añadirle las características ya más específicas de su impresora y no hay problema. Pero asegúrense de configurarlo bien. Revisar la calibración. Esto cuando tú tienes una impresora de código abierto. Casi todas estas cosas que están acá son de código para impresoras de código abierto. Si compran una impresora de código cerrado, ignoren esto, simplemente lleguen y empiecen a jugar, ¿no? Bueno, lo de configurar el software sí podrán hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo, pero el resto de cosas no. Esto es más para código abierto, para impresoras de código abierto. Revisar la calibración es importante porque, como les decía, en las de código abierto tú puedes tener que la cama de impresión, el área de impresión esté desnivelada con los ejes de la impresora, los ejes del extrusor. Entonces tú tienes que revisar que esto esté correctamente calibrado para que tu primera impresión salga bien. Que de hecho no lo va a hacer, estoy casi seguro, 99,9% seguro que no les va a salir bien la primera impresión, pero ahí para que se les haga un 99,8% de que se les salga bien. De ahí tenemos, usa una micro SD, eso es otra recomendación personal. Las impresoras 3D a veces, bueno, todas incluyen la opción de que tú las puedes conectar con un cable de impresora. Las impresoras normales que tú tienes de tinta, ese mismo cable lo puedes utilizar para tu impresora 3D y conectarla y desde allí enviar el documento desde tu computadora. Pero ¿qué pasa si hay algún fallo, tu computadora se reinició o algo? Ya se te arruinó la impresión en 3D. Por eso te recomiendo usar una micro SD y esa la cargas en tu impresora y ahí vas a tener el archivo que tú vas a imprimir y con eso no hay problema. Tú puedes tener tu computadora apagada, no importa porque el archivo está cargado en la micro SD. Entonces, eso. En cuanto a los problemas frecuentes que tú sueles tener, como ustedes ven acá en las imágenes, es que se te despegue la pieza de la cama de impresión. Aquí tenemos un claro ejemplo de una pieza que se estaba imprimiendo y se empezó a despegar. Esto ocurre precisamente por esto, porque no se revisa la calibración de la impresora. Por eso les digo que es de vital importancia, porque esto es en el mejor de los casos. Simplemente que se te despegue tu objeto. En el peor de los casos es que te ocurra esto. Que tú, lo típico que pasa es que dejas tu impresora funcionando, te vas y luego regresas a tu casa a ver tu maravillosa creación y te topas con esto. Entonces, eso es importante porque
te evitas muchos problemas. Por eso hago énfasis en la calibración, porque te va a ahorrar problemas no solo en la primera impresión, sino más adelante. Esos son algunos de los problemas frecuentes. Existen muchos repositorios en Internet donde ustedes van a poder encontrar otros problemas frecuentes y cómo solucionarlos. Como les decía, la comunidad de impresión en 3D es bastante grande y existen bastantes personas dispuestas a darle soporte en esto. Bien, con esto entonces ya estamos culminando. Ya vamos a dar paso a las preguntas finales y ya para terminar. Sofía, si me ayudas, por favor. Sofía. Sí, a ver, la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene cada impresora? Aproximadamente. Aproximadamente tiempo de vida útil depende bastante de la impresora que tú tengas y depende bastante del uso que tú le vayas a dar. Si tú tienes una impresora 3D que la usas ocasionalmente para imprimir algunas cosas, no estarla explotando, entonces esa impresora te puede durar bastantes años. No tienen como que una fecha límite en específico, depende de su uso. Y también, como decía antes, depende de qué tan sofisticada sea esta impresora. Porque si tú tienes una impresora de código abierto de las más baratas, es más propensa a que se te dañe alguna cosa. Pero por eso mismo no tienen como que una vida útil, porque tú todo puedes modificarlo. O sea, si tú tienes una impresora de código abierto, puede llegar a algún punto en el que prácticamente esa impresora sea otra impresora, porque tú ya reemplazaste todas las piezas que tiene. Pero entonces, si tú tienes una impresora de código abierto, tienes esa posibilidad. Y no tienes esa limitante que tú sí tendrías con una impresora de código cerrado, porque claro, si esta se te daña, pues no tienes nada más que hacer, simplemente o enviarla al fabricante para que te la cambie o te la repare, pero bueno, si tienes ese problema del envío, si tú estás, por ejemplo, aquí en Ecuador y no tenemos aquí nosotros un fabricante de impresoras 3D, no tenemos cómo hacer para que nos la reparen, ¿no? Pero ahí está, entonces depende del fabricante, depende del tipo de impresora y depende del uso que tú le vayas a dar. Esto último del uso más depende de las impresoras de código abierto, ¿no? Porque más las usas, más probable es que se te dañe alguna cosa, ¿no? Y más que todo usarla bien. Por eso les hacía énfasis en estos tips de ensamblaje. Una impresora bien ensamblada, correctamente calibrada, que ustedes a cada rato estén revisando la calibración, le estén dando mantenimiento, limpiando el polvo, estas les va a durar bastante. Entonces, por ejemplo, la mía yo la tengo ya desde hace aproximadamente 2 años y sigue funcionando correctamente. De hecho, funciona hasta mejor que cuando la compré. Por eso, por lo que tiene la propiedad de que es personalizable. Entonces, no hay como que un tiempo de vida. En cuanto a las impresoras de código cerrado, no estoy al tanto, depende de qué tan sofisticada sea, pero no estoy al tanto de cuánto es más o menos un promedio de vida, porque existen muchas cosas que podrían estar influyendo, porque podría ser que se te dañe, pero no porque la impresora falló, sino porque un corte de energía, por ejemplo, o alguna situación externa a ti. Pero no hay como que un tiempo específico, un tiempo de vida, ¿no? Depende de la impresora. ¿Otra pregunta, Sofía? Sí, ¿cuál es la mejor impresora 3D de código cerrado que a tu criterio sea la mejor en el aspecto costo-beneficio? En el aspecto costo-beneficio, al menos yo recomiendo las que son de las marcas que yo les puse antes, las MakerBot y las Ultimaker, alguna de estas. No tengo un modelo en específico, la verdad, porque nunca he utilizado nunca he adquirido personalmente una de código cerrado, pero las MakerBots y las Ultimaker sí las recomiendo bastante. Averigüen bastante bien, averigüen bien en sus páginas, ahí van a encontrar todos sus modelos. Averigüen también de otras fuentes de información, ahí van a encontrar otras recomendaciones. Eso sí, por eso es importante, no se queden, para muchas de estas preguntas, no se queden solamente con este webinar. Sí les recomiendo, si de verdad están interesados en esto, vayan ahora y pónganse a averiguar más, averigüen de otras fuentes de información, vean videos sobre impresiones en 3D, todo. Lo que les hemos dado aquí es simplemente una introducción para que ustedes tengan conocimientos básicos y sepan más o menos qué cosas deberían de saber, ¿no? Pero de allí averigüen más cosas, puede ser que alguna cosa que yo les esté diciendo, alguna persona tenga otra opinión, entonces consideren todo esto, ¿no? Ya también depende del uso que tú le quieras dar a tu impresora, pero eso, como tal, ya volviendo a la pregunta, un modelo en específico, no estoy seguro,
pero sí les recomiendo las MakerBot y las Ultimaker. Las MakerBot también, ojo con las MakerBot, porque hay algunas que no tienen tan buena calidad. Existen impresoras de código abierto que superan algunas MakerBot en cuanto a calidad de impresión, porque normalmente las de código cerrado suelen tener mayor calidad que las de código abierto, pero hay sus excepciones. Entonces, ojo con esto. Por eso les digo, revisen, miren videos de youtubers que se dediquen a esto de la impresión 3D. Ellos hacen muchas recomendaciones, muchas reseñas, y allí podrán obtener más consejos sobre esto. ¿Una otra pregunta, Sofía? Sí, ahora una pregunta de Facebook. Dice, ¿se puede utilizar cualquier tipo de PLA con las impresoras de código abierto? Con las impresoras de código abierto, bueno, a ver, el PLA como tal, es que el PLA como tal es un material que ya se utiliza no solo para impresiones en 3D, o sea, tiene otros modelos. Tienes que asegurarte, parece obvio, ¿no? Pero de verdad tiene que ser filamento PLA, porque también hay PLA para otras aplicaciones. Si hablamos de filamento PLA, las impresoras de código abierto pueden imprimir en casi todos estos, ¿no? Casi todos los tipos de filamento PLA. Ahí lo que cambia es, como si tienes un material diferente, por ejemplo, un PLA que te imprime similar a la madera, hay PLA que te imprime como si fuera una pieza de madera. Aquí lo que cambian son los parámetros de impresión. Vas a tener que ajustar mejor tal vez la velocidad de la impresión, vas a tener que ajustar la temperatura de la impresión, pero en cuanto a limitantes como tal de la máquina, que no te permita imprimir filamento PLA, no existe, al menos hasta donde sé. Todas las impresoras 3D que tú compres, te va a poder imprimir en PLA. A no ser que esa impresora 3D sea, por ejemplo, una impresora 3D de resina. Ese es otro material. Esas no imprimen en PLA, imprimen en resina. Entonces, pero todas las impresoras en 3D caseras que tú vas a poder comprar en el mercado, te pueden imprimir en PLA. De ahí ya cambia simplemente los parámetros de impresión. ¿Otra pregunta, Sofía? Okay. Otra pregunta dice, ¿existen rollos o filamentos ecológicos o biodegradables y sus pros y contras? Bien, sí existen filamentos biodegradables. De hecho, el PLA es uno. El PLA está hecho a partir de un componente del maíz, de las plantas de maíz, y es un plástico biodegradable. Con el tiempo empieza a degradarse. De hecho, una curiosidad es que si ustedes están imprimiendo con PLA y se acercan al área de impresión, van a notar cierto olor como a maíz, como a canguil, cuando están haciendo palomitas. Es un olor bastante, algo parecido, ¿no? No tanto, pero algo parecido, precisamente por eso. Ese sí es un material biodegradable, perdón, que con el tiempo no es tan dañino como lo es ya un plástico ABS, por ejemplo. Ese es el otro material que ese sí es plástico puro. Y ese de hecho es algo tóxico. Si ustedes imprimen en algún momento con plástico ABS, no pueden hacerlo en una habitación cerrada estando ustedes allí, porque se van a empezar a marear. Entonces, yo estando, por ejemplo, imprimiendo con ABS y estando de cerca viendo la impresión, durante un momento me empiezo a sentirme mal, me empieza a molestar la nariz y tengo que alejarme, porque ese es tóxico. Entonces, eso sí háganlo en un lugar, no en un lugar cerrado. Ahora, ventajas y desventajas. La primera, bueno, pues el hecho de que sea biodegradable es una ventaja para este tipo de filamentos, ¿no? Porque ahí somos ecoamigables. Entonces, esta es la ventaja. Pero también puede ser una desventaja, es que los biodegradables, como el PLA, son menos resistentes. Por eso el PLA es el estándar, es como que lo más común, pero no es tan resistente como un plástico puro. Los que no son biodegradables son más resistentes que los que sí son biodegradables. Entonces, eso va a ser una ventaja o una desventaja dependiendo de la aplicación. Si tú quieres utilizar una impresora 3D para hacer, por ejemplo, manualidades o cosas que tengan que ver con decoración, tú con un PLA te basta, no necesitas un ABS. Pero si tú quieres hacer aplicaciones de prototipado, de prótesis o de cosas que van a soportar fuerzas, ahí sí una impresora un material que no sea biodegradable como el PLA, porque ese sí es más resistente. Desventajas del PLA es que eso mismo, como es un material hecho de plástico puro, algunas impresoras no pueden hacerlo, porque, por ejemplo, para el ABS, perdón, que es plástico puro, requieres que tu impresora sea cerrada completamente. Es decir, tienes que tener la impresora guardada como en una caja cerrada para que no haya problema. Porque la temperatura tiene que ser bastante constante en este tipo de materiales. Porque si la temperatura está fluctuando,
por ejemplo, tienes la impresora 3D al lado de alguna corriente de aire, esto va a hacer que la temperatura cerca del área de impresión va a estar cambiando y te va a poder producir algún tipo de daño, perdón, de desperfecto en la impresión. Eso de que hablo de que sean cerradas, por ejemplo, como ustedes ven acá en las de código cerrado, si ven que esto es como una estructura cuadrada, rectangular, perdón. Estas normalmente incluyen aquí placas de vidrio, cosa que es como un horno prácticamente. Tú la abres y ahí retiras tu impresora, tu impresión. Y luego o colocas algo a imprimir y lo cierras. Esto se queda cerrado de tal manera que la temperatura dentro de esta área, perdón, dentro de este volumen, se mantiene constante. Eso es un requisito para las impresiones, para los materiales que sean no biodegradables. Aparte que también requieren una cama caliente, lo que decíamos antes. Esta área de impresión, no en todas las impresoras se puede calentar también. Esto tú tienes que calentar a unos 60 grados centígrados para que la impresión no se te despegue. Entonces, no todas las impresoras no todas las impresoras pueden imprimir en este tipo de materiales. Esas serían las ventajas y desventajas más importantes. Sofía, ¿otra pregunta? Sí, dice, si quiero hacer mi impresora de código abierto para enfocarla en tema de prótesis y biomedicina, quiero saber si el PLA es un buen material para ese enfoque o se recomienda otro. Lo que es prótesis y biomedicina, no, se recomienda más el ABS porque es propenso a que se te dañe, como decíamos antes. El PLA es menos resistente. Podrías hacerlo con PLA como en un primer prototipo, pero vas a tener que ponerle bastante relleno, o sea, para que la impresión sea completamente maciza. Eso es un parámetro que vamos a explicar en otros cursos, pero en breves rasgos, el relleno es qué tan maciza quieres que sea tu pieza, o si quieres que sea hueca por dentro. Entonces, si tú vas a imprimir en PLA, tienes que hacerlo con un relleno completo completamente macizo, para que te resista más. Pero esto te va a hacer gastar mucho más material que hacerlo con un plástico de ABS. Entonces, para ese tipo de cosas, ABS es lo que recomiendo. ¿Otra, Sofía? ¿Cuál es la impresora de menor consumo de energía? ¿De código abierto o de código cerrado? Las de código abierto, normalmente las menos costosas suelen ser de menor consumo de energía. Esto depende de su fuente de poder. Por ejemplo, las de 20 amperios, de 12 voltios, suelen tener un consumo de energía, es un consumo de energía bastante bajo. Y a diferencia de las de código cerrado, que pues conforme más grandes son, su estructura es más grande, consumen mayor energía. O si el área de impresión es más grande, como los motores tienen que hacer más movimiento, también consumen más energía. Entonces, tú tienes un menor consumo en las que son de código abierto, en las menos sofisticadas. Pero en general, o sea, el consumo en general en las impresoras en 3D, para una sola impresora, no es tan relevante o no es tan considerable. Eso ya más empieza a importar si ustedes van a tener una cadena de impresoras en 3D para algún negocio o ya con bastante cantidad, donde vas a requerir bastantes impresoras funcionando simultáneamente. Ahí sí considéralo más. Pero para una sola esto no genera tanto problema. ¿Otra, Sofía? ¿Qué tan buen mercado o aceptación del mismo tiene la impresión 3D en cuanto a la biomedicina o prótesis? A ver, en cuanto a la biomedicina, primero, eso es un área de investigación todavía. O sea, todavía no se está utilizando a nivel comercial, al menos hasta donde sé, en las que tienen que ver con impresiones de órganos, todavía no se están utilizando ya a nivel comercial. Es un área de investigación que todavía se está probando, así que todavía no hay allí mercado, por así decirlo. En cuanto a lo que son prótesis, estas sí se han utilizado más, pero también no es que es tan utilizado por las personas. Tiene muchas ventajas, sino que este lado no llega mucho al público común. Si lo vas a hacer, por ejemplo, para algún tipo de negocio, tendrás que darle un buen marketing para que pueda llegar a las personas, pero ese es un problema porque muchos no lo aceptan, pero tiene bastantes ventajas, ¿no? Entonces, eso sí, en el área de las prótesis sí tiene más aceptación, o sea, sí hay un mercado de eso, pero es un poco más difícil de encontrar, ¿no? Entonces, tienes que apoyarte bastante bien en la difusión de tus proyectos, porque también es algo difícil. Tú tienes que hacer una sola pieza para un cliente en particular, entonces eso te lleva bastante tiempo. ¿Otra, Sofía? Sí, ¿cómo se calcula el costo de una pieza impresa para venderla? El costo tú lo calculas dependiendo de las horas de impresión.
Eso es lo más recomendado, el estándar. A partir del número de horas, tú le pones un precio. Tú pones el precio a la hora de impresión. Y tú ves en el programa, en el programa de laminado te indica cuántas horas tú te vas a tomar y allí tú le estableces un precio dependiendo de las horas. Tú dices, voy a cobrar tantos dólares por hora, entonces tú multiplicas y te sale el precio, ¿no? Esto va a depender también de la impresora que tú tengas, de qué tanta energía te consuma. Aquí sí depende, aquí sí es importante la energía por el tema de los costos. Si tú vas a tener bastantes impresoras o vas a estar imprimiendo constantemente, ahí sí considera lo de la energía y con eso tú estableces un precio. No les puedo dar un precio fijo como que por hora cobra tanto precio, porque ya depende del servicio total que tú ofrezcas, ¿no? Pero hay muchos videos sobre esto, si se los recomiendo, investiguen más esa parte y allí van a encontrar guías de cómo hacer eso. ¿Alguna otra, Sofía? Sí. ¿Qué recomiendas para alguien que fabrica una impresora casera? Para alguien que fabrica una impresora casera, y si no has tenido una impresora de código abierto antes y no conoces tanto de los problemas que tiene, si vas a fabricar una directamente, te recomiendo bastante aprender lo que es la programación de los motores, lo que decíamos antes, la programación de bajo nivel, de cómo programar correctamente los motores de paso para que hagan los movimientos correctos, y de buscar contenidos en internet de cuáles son los problemas más comunes que tienen este tipo de impresoras, las impresoras de código abierto, para que en base a eso tú hagas tu impresora a prueba de este tipo de errores, o al menos a mitigar este tipo de errores, ¿no? Porque si tú no cuentas con la experiencia de haber tenido una impresora 3D de código abierto y no has aprendido los errores que tuviste allí, es un poco más complicado, pero ahí te toca investigar para aprender de los errores que han cometido otras personas. Ya sabes, estamos acercándonos a las 5:40. Vamos a contestar no sé cuántas más haya. Vamos a contestar unas 3 más. Y de allí cualquier otra pregunta, chicos, ustedes que tengan, nos pueden hacer en nuestras redes sociales. Les vamos a suministrar nuestras redes y podemos estarles contestando cualquier otra pregunta. Vamos con unas 3 más ya para terminar. Ok, las impresiones que salieron mal se pueden reciclar, ¿y con qué material es posible esto? El tema del reciclado de las impresiones en 3D es un área es bastante interesante, la hemos intentado también nosotros. Eso se puede hacer más con lo que es con el PLA, pero con el PLA es lo más probable, pero ni siquiera así aún no hay como que una tecnología definitiva de reciclado de fallos en impresiones en 3D. Al menos si lo que tú quieres hacer es que con ese plástico tú quieres crear nuevo filamento para volver a imprimir. Eso es bastante difícil porque no puedes generar un filamento completamente constante en cuanto al hilo. Al hilo de filamento, no, cuando tú lo reciclas, no suele ser constante. Algunas partes suelen ser más anchas que otras. Y eso es un problema a la hora de imprimir. Ahora, si tú hablas de reciclarlo ya de manera general, ¿no? Para darle cualquier otro uso, eso sí es perfectamente posible. Si ya actualmente ya se reciclan otros tipos de plásticos que no son biodegradables, con el PLA tú lo puedes hacer perfectamente. El problema está cuando tú quieres reciclarlo para hacer nuevo filamento. O sea, tú tienes residuos y esos los quieres calentar y luego soltar como en un hilo para que lo puedas utilizar en otra impresora de nuevo. Eso es bastante complicado y también se requiere de investigación bastante en ese lado, en el lado de los materiales. El problema es la temperatura más que todo. Eso es un gran problema. ¿Qué otra pregunta hay, Sofía? Sí, ¿qué programas de simulación recomiendas para el uso de las impresoras 3D? Programas de simulación, no conozco la verdad, un programa que te permita simular una impresora funcionando. Los únicos que conozco son los que les dije de el software de laminado, de modelado y de laminado. Acá tú tienes simulación, pero es de simulación de piezas mecánicas, de sistemas mecánicos funcionando. Eso tú lo tienes acá en Inventor, por ejemplo, en SolidWorks, y tú puedes configurar los materiales que tú vas a utilizar. Y esto te indica qué tanto se va a deformar o qué tanto va a resistir, ese tipo de cosas. Y en el de laminado tú puedes ahí tener como que puedes ver los movimientos que haría tu impresora 3D a la hora de fabricar la pieza, pero no vas a tener como que una simulación de cómo va a funcionar tu impresora a lo largo del tiempo, o sea, durante toda la impresión. No tienes un software así, pero al menos puedes hacer una aproximación utilizando alguno de estos softwares de laminado. Pero como tal, no conozco, la verdad, que exista uno
de simulación de impresiones en 3D. Lo que puedes ver es reseñas de otras personas de que hayan impreso o ver videos de una impresión en 3D completa para que te hagas una idea de cómo funcionan. Vamos con la última pregunta, Sofía. Ok, la última pregunta de Facebook dice, en este momento de la pandemia se empezaron a crear caretas de protección empleando impresoras 3D. ¿Qué tipo de impresoras se emplearon en la mayoría para estos casos? Eso depende de la persona que lo haya hecho. Yo te hablo ahorita de la experiencia. Nosotros aquí en RAS tenemos un voluntario de RAS junto conmigo que tenemos impresoras en 3D. De hecho, estuvimos haciendo esto. Ahorita mismo, de hecho, estoy imprimiendo una de estas y entregamos algunas hace un tiempo. Pero las impresoras que utilizamos aquí fueron impresoras de código abierto. Yo la que tengo es una Prusa i3, y mi compañero lo que tiene es una Anycubic, ¿no? Pero son impresoras de código abierto. Y eso tú lo puedes hacer en cualquier impresora. Ahí lo que sí importa es el área de impresión, la cama caliente, la plataforma donde tú vas a imprimir. Tiene que tener el área adecuada para que tú puedas hacerlo para que tú puedas imprimir una de estas viseras, ¿no? Porque si es por ejemplo, una de código cerrado, que hay algunas que suelen tener un área de impresión más pequeña, si es una de estas no vas a poder imprimirlo porque simplemente la pieza no cabe. Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Siempre y cuando el área de impresión vaya acorde a la visera, tú puedes imprimirlo en cualquier impresora. Eso no es ninguna limitante. Bueno, el resto de preguntas ahí las vamos a recopilar y las podemos contestar, las vamos a estar respondiendo en Facebook, y cualquier otra cosa que tengan nos pueden preguntar aquí en nuestras redes. Aquí tenemos nuestra página de Facebook, de Instagram. Recientemente abrimos una cuenta en GitHub. Ahí vamos a estar publicando nuestros proyectos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que hacernos, puede perfectamente hacernos ahí en la publicación de este webinar, que va a estar publicado ahí en nuestra página de Facebook. Vamos a publicar el video. Ahí pueden hacernos alguna pregunta, les estaremos respondiendo. O si quieren hacernos directamente por interno, también adelante, bienvenidos. Si quieren, vamos a estar subiendo nuestros proyectos allí en GitHub más adelante. Si alguno de ustedes quiere contribuir con algo, quiere opinar sobre algo o modificar alguno de los proyectos que vayamos a hacer, bienvenido. Sí, asimismo también nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de retroalimentación de su parte, ¿no? Nosotros somos estudiantes, al igual que la mayoría de ustedes, por lo que también estamos aprendiendo. Entonces, cualquier comentario que ustedes tengan, allí es bienvenido, completamente bienvenido, y nos servirá de mucho para mejorar en siguientes webinars. Estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar publicando nuestros futuros cursos, nuestros futuros webinars. Entonces, atentos allí. Y también sigan las páginas de nuestra rama. Allí, como saben, nosotros somos nuestro capítulo de Sociedad de Robótica y Automatización. Somos parte de IEEE. Esta es la página de nuestra rama. Síganla para que ustedes también estén al tanto de otros capítulos que tienen también otros eventos, ¿no? Esta misma semana se va a dar un evento de parte del capítulo de telecomunicaciones. Va a ser en unos días, entonces no se lo pierdan. Sigan allí en nuestra rama, van a estar al tanto de otros eventos, otros webinars que hay en otros capítulos. Y cualquier cosa estamos ahí respondiendo en las redes. Por último, de verdad, muchísimas gracias por su atención. Y fue un gusto haber estado aquí conversando con ustedes. Cualquier cosa ahí nos están avisando. Cuídense mucho.